Gracias, Señor, por todo. Te agradecemos, Señor, por un día más de vida. Gracias, Señor, por el cuidado, Señor, que tú has tenido a cada uno de nosotros mediante, Señor, cuando hemos estado descansando, Señor. Gracias por todo y te pido bendiciones, Señor, en este día, Señor, y que el Espíritu Santo nos ayude a entender tu palabra, Señor, a conocer tu verdad. Todo esto en tu glorioso nombre, Jesucristo. Amén. Saben que Amén. los salmos en la palabra de Dios son utilizados para la oración, para la reflexión, para la meditación. En estos salmos encontramos versículos que hablan de la protección, nos indican acerca de esa ayuda. Y uno de estos salmos es el Salmo 91:3, el que Dios nos asegura, Él nos va a librar del cazador, de las situaciones difíciles que uno puede tener. Por eso nosotros, hermanos, debemos recordar, ¿no? O si estamos viviendo esos momentos difíciles en nuestra vida, esos momentos complicados, parece que no existe una puerta de salida, momentos que nos abruma. Y cuando existe esa situación, ¿qué va a pasar en nuestro ser? Nos vamos a angustiar. Parece que cada día son los días oscuros, pero vean cómo dice la palabra de Dios. Tomen lo que nos indica la palabra de Dios, tomen lo que nos manifiesta Salmo 91:3. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Nosotros debemos confiar en la palabra de Dios, nosotros debemos creer en la palabra de Dios. Vean cómo nos habla la palabra de Dios. Él te librará. Dios nos da, ¿no? Esa fuerza y también indica, ¿no? Que nos protege, Él nos guía, Él nos direcciona por el camino correcto. ¿Cuándo, hermanos? Cuando confiamos, creemos en la palabra de Dios, a pesar de las situaciones difíciles, a pesar de las situaciones adversas, a pesar del sosiego, nosotros como hijos, hijas de Dios, debemos confiar en nuestro Señor Jesucristo. Él nos librará, dice. Y nos da esa libertad. Podemos ganar al miedo. Recuerde, hermano y hermana, no estamos solos. El Señor siempre nos acompaña. Él siempre está a nuestro lado. Él siempre va a estar en esos momentos y esas circunstancias duras que nosotros pasamos. Por eso nosotros debemos creer en la palabra de Dios. Por eso nosotros debemos confiar en la palabra de Dios. Él siempre va a estar a nuestro lado. Él es nuestro refugio, Él es nuestra fortaleza. Por eso nosotros, como esos creyentes, esos discípulos de Dios, debemos clamar, debemos rogar, debemos suplicar esos momentos de angustia. Y es ese clamor, esa súplica, ese ruego que nosotros realizamos ante nuestro Señor va a ser escuchado. Y esas cargas que nosotros tenemos y que nosotros no podemos llevar se van a aligerar. Por eso nosotros debemos confiar en su palabra, debemos creer en lo que Él nos indica. Él nos va a librar, Él te librará, dice en la palabra de Dios. Y una de las situaciones que quiere Dios en nosotros, que nosotros guardemos la palabra de Dios. Cuando nosotros guardamos, memorizamos y está en nuestro interior, ¿no? Estamos repitiendo esa palabra en nuestro ser, ¿qué va a haber? Va a haber esa fortaleza. Hermano y hermana, yo les pido que guarden la palabra de Dios, que memoricen la palabra de Dios, como nos hablan los Salmos, perdón, Isaías capítulo 41, versículo 10. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Vean esa promesa de Dios que Él nos ofrece, ¿no? Esa ayuda y esa presencia frente a las situaciones difíciles, complicadas, adversas que nosotros podemos vivir. De la misma manera, ¿no? En Isaías capítulo 40, versículo 31, los que confíen en el Señor, nuevas fuerzas tendremos. Volaremos, ¿no? Como esas águilas,
caminaremos, correremos y no nos cansaremos, no nos vamos a desmayar, porque confiamos en el Señor. José capítulo 1 versículo 9, que nos manda a cada uno de nosotros ser fuertes, ser valientes, porque Él, hermano y hermana, nos acompaña cada paso que nosotros damos. Pero ¿qué quiere de nosotros, hermano? Que confiemos en la palabra de Dios, que confiemos en esos versículos que les he indicado, que confiemos en Salmos 46:1. Siempre es nuestro Dios, es nuestro refugio, Él es nuestra fuerza, Él está presente frente a esos problemas que nosotros estamos viviendo. Salmos 34:18. El Señor está cerca de los corazones rotos y salva a los desanimados. Mateo capítulo 11 versículo 28. Jesús nos invita a los que estamos cansados, a los que estamos abrumados, los que estamos, tenemos esas cargas, entregarle todas esas cargas a Él y por consiguiente vamos a descansar en Él. Vean estos versículos y podemos mencionar muchos más versículos de la palabra de Dios, pero ¿qué quiere Dios de nosotros, hermano? Que confiemos en Él, que creamos en Él. Nosotros debemos memorizar, guardar en nuestra mente la palabra de Dios. Y de esa manera estamos confiando en el Señor. En Salmos 91:3, Él te librará. Vean cómo es del lazo del cazador. Ese cazador, ¿no? Que está atento a buscarnos, a devorarnos. Es como ese el león. El león, ¿qué hace? Busca a quién, no al más fuerte, busca al débil. ¿Para qué? Para devorar. Así es Satanás. Él no está buscando nuestra debilidad. Y cuando nosotros estamos con el Señor, nos fortalecemos, somos fuertes. Pero si nosotros no estamos con el Señor, hermano y hermana, vamos a estar débiles. Mira cómo nos habla, ¿no? La palabra de Dios en 1 Pedro capítulo 5 versículo 8. Sé sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Él está atrás de nosotros. Él está viendo cuál es nuestra debilidad. Nosotros creemos, ¿no? Que somos fuertes, hermano. Somos fuertes cuando estamos agarrados del Señor. Somos débiles cuando nos apartamos de su palabra y no estamos haciendo lo que Dios desea. Y cuando nosotros nos alejamos del Señor, cuando no estamos orando, cuando no estamos estudiando la palabra de Dios, cuando no estamos memorizando, cuando no estamos meditando en su palabra, ¿qué somos, hermanos? Somos una presa fácil, una presa que, que Satanás nos va a devorar y nos va a llevar a ese mundo de perdición. Y usted sabe quiénes, ¿no? Estamos ahí, ¿no? Atentos a la atención de Satanás. Somos nosotros. Y por consiguiente, ¿qué quiere Dios en nosotros? Que estemos con Él, que estemos agarrados de su palabra. Y de esa manera, cuando estamos agarrados de su palabra, creemos en su palabra, nos va a librar de Satanás, nos va a librar, ¿no? De esas situaciones difíciles que nosotros tenemos y nos va a dar, ¿no? Esa puerta de salida. En Salmo 91:3 también nos manifiesta de la peste destructora. Se refiere, ¿no? A las enfermedades, a los problemas que nos puede dañar nuestra salud. Cuando estamos angustiados, estamos temerosos, estamos miedosos, eso va a afectar nuestra salud. Pero ahí está la medicina, que es la palabra de Dios. Ahí está esa medicina que nos puede curar, nos puede susanar nuestra situación interna. Lo primero, hermanos, si tenemos enfermedades, lo primero que tenemos es sanar la parte espiritual, la parte de nuestra alma, la parte espiritual, la relación que nosotros debemos tener con nuestro Señor, esa intimidad con Él, la situación de nuestra alma. Debemos librarnos de qué, hermanos, de las situaciones que nos pueden contaminar, nos pueden dañar. Y de esa manera, ¿no? Cuando vemos esa situación nosotros, si tenemos esa situación de rivalidades, de conflictos, de situaciones de envidia, hermano, eso afecta nuestra salud, nuestro bienestar. Dios nos libera de esa peste destructora cuando estamos con Él, cuando sentimos su presencia, sentimos su palabra, somos obedientes a su palabra. Y de esa manera, hermano y hermana,
¿Qué vamos a sentir? Vamos a sentirnos protegidos, vamos a sanarnos de las situaciones, ¿no? que uno puede tener. Por eso nosotros debemos ser fieles a la palabra de Dios. Nosotros debemos demostrar que somos hijos, hijas de Dios. ¿Y cómo esto se demuestra? Poniendo en práctica la palabra de Dios. Dios desea que no solamente seamos oidores, es decir, estamos escuchando lo que nos habla, ¿no? Salmos 91:3. Pero esa palabra que nos indica el Salmos 91:3, debemos ponerle en práctica. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Vean estas enseñanzas que nos hace la palabra de Dios. Son recordatorios. Como hijos de Dios, nos damos cuenta, ¿no? Que existe protección, existe ese cuidado. ¿Por parte de quién? Del Creador, por parte de nuestro Padre. Somos sus hijos y el Padre siempre nos va a cuidar y nos va a proteger. Él siempre va a estar en cada momento difícil que nosotros tenemos, esos momentos peligrosos, Él siempre va a estar ahí. Y por eso debemos, ¿qué hacer, hermanos? Debemos confiar en Dios. Y cuando nosotros confiamos en Dios, Él nos va a librar de todas esas situaciones que nosotros tenemos. También, hermano y hermana, recuerde qué importante es mantenernos firmes en nuestra fe y confiar en Dios. Firmes, hermanos, firmes. Es cuando viene una tempestad. Si no estamos firmes, si no estamos agarrados de su palabra, somos frágiles. Esa tempestad nos va a destruir. Pero si estamos ahí firmes en nuestra fe, confiando en Dios, confiando en su palabra, puede venir el enemigo, nos puede intentar engañarnos, él nos puede poner trampas, pero cuando nosotros conocemos la palabra de Dios, cuando estamos memorizando su palabra, cuando estamos reflexionando su palabra, hermanos, vamos a librarnos de esas trampas, de esos engaños. Por eso Dios desea que cada uno de nosotros estemos firmes en nuestra fe, que creamos en su palabra, creamos en sus promesas, creamos que Dios siempre está a nuestro lado, que creamos en su protección, que creamos en lo que Él hace por nosotros. Por eso nosotros debemos confiar en Dios, confiar en su palabra, confiar en qué, en sus promesas. De esa manera, vamos a vencer cualquier tentación o engaño. Tenemos la palabra de Dios. Ahí está esa medicina para nosotros, esa medicina para nuestra alma. Creamos, confiemos en la palabra de Dios, estemos firmes en nuestra fe. Tomen en cuenta, firmes en nuestra fe. Si nosotros queremos agradar a Dios, que dice su palabra, debemos creer, debemos tener fe. Es imposible, hermano, agradar a Dios si no tenemos fe. Y esa fe, ¿cómo crece? Confiando en la palabra de Dios. Esa fe, ¿cómo se manifiesta, hermano? Cuando nosotros ponemos en práctica en los momentos difíciles, en los momentos complicados en nuestra vida, en los momentos que no sabemos qué hacer, estar con Él, estar ahí con Él y poner, hermano, poner en manifiesto su palabra en nuestro diario vivir. Ahí se ve al Hijo, a la hija de Dios. Amén, hermanos, vamos a orar. Amén. Gracias, Señor, por todo. Te agradecemos por esta palabra, Señor, que esta palabra sea de confort para cada uno de nosotros, Señor. Sabemos tu grandeza, Señor. Sabemos que tú eres nuestro Dios y nosotros confiamos en ti, Señor. Gracias, Señor, por todo y que el Espíritu Santo siempre nos ayude, Señor, a conocer la verdad. Todo esto en tu nombre, Jesucristo.